Elena. Buenas tardes a todos y todas por asistir a este webinar. Hoy tenemos con nosotros a Elena Alfaro de la Torre, consultora, formadora en temas de habilidades, en temas relacionados con la transformación cultural y sobre todo desarrollo de personas y equipos. Esperamos que este webinar sea de agrado para todos. Lo primero, como siempre, agradecer en este caso a Elena, que se suma, bueno, pues a los webinars que os presentamos desde Prevencionar y desde el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral. Seguramente os va a encantar el webinar. Como siempre, pues dar la bienvenida, en este caso a Elena, como decía anteriormente, y la mecánica pues va a ser la que vamos a seguir como costumbre, ¿no? Vamos a permitir a Elena que haga su exposición tranquilamente y luego a partir de ahí, tanto a través del micro como los que queráis a través del chat, pues podéis compartir preguntas, inquietudes, bueno, y poner un poco encima de la mesa, ya que el formato lo permite, bueno, pues aquellas cuestiones que nos puedan inquietar relacionadas con, en este caso, con la comunicación. ¿De acuerdo? Pues bienvenida, Elena. Muchas gracias, Agustín. Muchas Bueno, como gracias siempre, también. también recordar a la gente que grabaremos el webinar, que también vamos a impartir, a enviar certificados a la gente que asistáis, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, pues Elena, bienvenida, la pantalla toda para ti y cuando quieras, pues puedes comenzar, ¿de acuerdo? Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, Agustín, por tu presentación. Y bueno, pues si os parece, vamos a empezar a ver de lo que se trata este webinar, que versa sobre comunicación colaborativa, es decir, qué pautas podemos desarrollar. ¿Para qué? Para establecer una comunicación cálida, cercana, con las personas de nuestro entorno. Nos vamos a centrar sobre todo en el ámbito laboral. Os voy a comentar brevemente mi perfil. Soy licenciada en Humanidades, realicé un máster en Recursos Humanos. Recientemente he realizado otro en el Instituto de Seguridad y Bienestar Laboral de Prevención de Riesgos Psicosociales. Soy certificada en coaching y llevo más de 10 años pues, facilitando acciones formativas, tanto en empresa privada como en administración pública. Y mis acciones formativas versan sobre recursos humanos, habilidades directivas, comunicativas, coaching de equipos, liderazgo, inteligencia emocional, etcétera. Y luego también me dedico a ser life coach. Ahí tenéis más información en LinkedIn acerca de mi perfil si queréis indagar un poquito más. ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Qué vamos a hacer en este ratito que vamos a compartir? Va a ser un espacio de introspección, de mirar hacia adentro, de ver cómo podemos aprender la diferencia entre hablar conectando, siendo cercanos con las personas que nos rodean, y la diferencia hablar así o hablar hiriendo, es decir, dañando y ocasionando que las personas se distancien de nosotros. Y vamos también a facilitar una serie de pautas para lograr una comunicación cercana y empática. Como hemos dicho, vamos a hacer referencia al ámbito laboral, pero se puede extrapolar a otros ámbitos, personal, familiar, amistades, etc. ¿Y cuál es mi propósito? Pues crear una atmósfera que sea constructiva, en la que todas las personas podamos ir aportando y que sea a su vez una plataforma de cambio. Es decir, vamos a tomar conciencia de cómo estamos comunicándonos a día de hoy y vamos a ver qué podemos cambiar, qué podemos modificar para generar unas relaciones todavía más prósperas y fructíferas. Ese es mi propósito. Entonces, fijaos que vivimos en un mundo incierto, complejo, frágil, para nada lineal, incomprensible de muchos modos, ¿no? Y fijaos, cuando nos situamos de modo responsable en este mundo, huyendo del victimismo, siempre hay ventanas que se abren, siempre hay opciones. Pero la responsabilidad también parte en cierto modo de nosotros, ¿no? ¿Cómo nos situamos en el mundo? ¿Nos ponemos ese traje responsable? ¿O en ciertas ocasiones nos ponemos otro traje a modo o formato víctima? ¿Cuál pesa más en nuestra vida? ¿En cuál estamos instalados? ¿Haría falta cambiar algo en este sentido? Pensadlo. Y mirad, desde aquí os invito a generar esa mentalidad de crecimiento, como dice Pilar Jericó, ¿no? Conferenciante, experta en liderazgo. Con todo lo que tengo con todo lo que tengo a mi alrededor, ¿cómo puedo crecer?
¿En qué áreas me puedo desarrollar más? Para ello, ¿en qué tengo que cambiar? ¿Qué chip tengo instalado en mi mente que podría modificar para generar una mayor cohesión a mi alrededor? Y muchos de vosotros me diréis, pues yo no tengo ni idea, todavía no lo sé. Pero bueno, vamos a hacer todo lo posible por aprender, por superarnos, por desarrollarnos personalmente. ¿Mm? Entonces yo os animo a que contestéis estas preguntas. ¿Quieres derribar esas zonas de confort y abrir tu mente? ¿Te atreves en este momento a cuestionar tus propias creencias? Aquellas que una vez se instalaron en tu mente y no las volviste a revisar. Vamos a indagar un poquito más en esto. Y partimos de este lema. Muchas personas, haciendo pequeñas cositas, podemos cambiar el mundo. Podemos impactar de forma positiva a nuestro alrededor. Fijaos qué potente es esto, ¿no? Cada uno de nosotros tenemos esa responsabilidad de ir cambiando aspectos que no nos gustan y vamos a generar un impacto positivo con ese cambio a nuestro alrededor. Yo os pregunto, vuestro nivel de compromiso, no hace falta que me lo digáis ahora, del 1 al 10 en este cambio, en este desarrollo personal, profesional, del 1 al 10, ¿cuál sería? Y como os he dicho, vamos a iniciar un viaje introspectivo, es decir, vamos a mirar hacia adentro. Y para ello os invito a parar, a reflexionar, a replantearnos las cosas. ¿Cuántas veces vivimos en ese piloto automático en el que nos instalamos en el hacer, hacer, hacer y no nos paramos a pensar en nosotros, a mirar cuáles son nuestras competencias, nuestras habilidades, aquello que necesitamos? Es momento de hacerlo. Miraos a un espejo y pensad, ¿qué veo ante mí? ¿Aquello que veo me gusta? ¿Qué energía irradio? ¿Qué me gustaría cambiar de mí? ¿Estoy pensando en el momento presente? ¿En el aquí y en el ahora? ¿O estoy pensando en todo lo que está por venir, en ese futuro? ¿O llevo la vista atrás? ¿Me sitúo en el pasado? ¿Dónde te ubicas? ¿En el momento presente? ¿En el aquí y en el ahora? Yo te invito a que lo hagas, a que estés presente en este momento, escuchando, pensando, reflexionando y también activando esa mirada apreciativa, es decir, reconociendo la individualidad de las personas que te rodean en tu entorno laboral, mirando al fondo del iceberg, no quedándote simplemente en las apariencias, en lo que se ve a priori, sino conociendo a las personas, yendo un pasito más allá, preocupándote también de ellas. Y fijaos, dice Alex Rovira, nuestra manera de estar en el mundo manifiesta nuestro sistema de creencias. Lo que creo sobre mí, lo que creo sobre ti, lo que creo sobre el mundo. Imaginemos que fuéramos capaces de hacer una mirada apreciativa, sin prejuicios, que fuéramos capaces de concentrarnos en las bondades y en las virtudes de las otras personas, sin perder el pensamiento crítico, por supuesto. Si nos pudiéramos liberar de esas falsas creencias sobre nosotros mismos, de prejuicios sobre la otra persona y de proyecciones sobre qué es lo que esa persona piensa que yo pienso sobre ella, estaríamos mucho más cerca de algo fundamental, que es la realidad. ¿Cuántas personas no se caerían si hubiera alguien que les apoyara y les dijera, eres extraordinario o extraordinaria, puedes hacerlo, cuenta conmigo? Y esto me recuerda a que muchas veces realizamos suposiciones sin preguntar a las personas.
En este momento veo que estás distante. ¿Puede ser que te pase algo? ¿Tiene que ver algo conmigo? ¿Dar ese espacio y ese tiempo a la otra persona para hablar y que nos comente? Es un paso que os animo a dar, porque muchas veces la base de los conflictos está precisamente ahí, que hacemos, nos montamos en nuestra mente un cúmulo de ideas, de pensamientos, de historias que a lo mejor no tienen nada que ver con la realidad de esa persona. Pues desde ahí os invito a que esas presuposiciones que las eliminemos, las dejemos de lado y que vayamos directamente a preguntar. Y ahora quiero que elijáis una imagen que simbolice para vosotros, para vosotras, lo que significa para ti una comunicación cercana. Tenemos ahí a las 3 jirafas que están hablando, una oreja con una mano al lado como símbolo de escucha, una mano tendida hacia el cielo, varias manos que se juntan, que se aproximan, 2 niños compartiendo, unas personas mayores que aproximan sus frentes y se sonríen mirándose a los ojos, o un abrazo. ¿Cuál es para vosotros esa imagen que representa esa comunicación cercana, aquella que resuena más? Si queréis, luego lo compartimos al final. Y aquí os presento a Marshall Rosenberg, que seguramente muchos de vosotros ya lo conoceréis. Es un psicólogo, terapeuta estadounidense, y él, cuando salía bueno, él vivía en Detroit, y cuando salía a su barrio, veía que había muchísimos conflictos, muchísimas tensiones, peleas, y decía, ¿qué está en mi mano hacer para que estos conflictos se minimicen, para que se vayan apagando? Y para que haya una comunicación más cercana entre las personas, para que haya una mayor cohesión y se dejen de lado todas esas disputas. Entonces, a partir de ahí, generó una metodología en el año 1960 que todavía sigue vigente a día de hoy y es utilizada en múltiples de organizaciones, de empresas, con familias, etc. Es la comunicación no violenta o comunicación colaborativa. Y ahora te pregunto, a título individual, piensa en tu empresa. ¿Cómo son las relaciones que hay en ellas? Esa relación o esas relaciones que establecen, normalmente, ¿qué te generan? ¿Felicidad o más bien infelicidad? ¿Qué tipo de relaciones te gustaría construir a partir de ahora? ¿Cómo te quieres comunicar y en base a qué valores? Piénsalo. Piensa ahora también en una situación pasada en la que alguien de tu entorno, a través de su diálogo, a través de sus actos, de sus frases, te llevó a huir de su lado, a alejarte, a aislarte. Piensa en esa situación y visualiza en tu mente cómo era el tono que utilizó esa persona en ese momento, cómo eran sus palabras, cómo se movía. Se movía de forma tranquila, inquieta, rápida, enérgica. Cómo era su postura corporal. Y piensa también cómo te relacionas tú en esos momentos de tensión. Cómo es tu comunicación no verbal. Cómo son tus palabras. ¿Pones cuidado en ellas? ¿Cómo son tus movimientos? ¿Y qué consigues con todo ello? ¿Cómo impactas en la otra persona? Comunicación violenta
es la que, según Marshall Rosenberg, conduce a la otra persona a alejarse de nosotros, aunque su intención no sea esa, no sea la de alejar a esa persona. ¿Y cuál es la comunicación no violenta, esa comunicación colaborativa? Pues justamente lo contrario, es aquella que genera esa sensación de cuidado, de comprensión, de calidez. Y según Marian Rojas Estapé dice que comprender es aliviar. Fijaos qué importante. Alguien con quien hablamos nos comprende, alivia nuestro dolor. Entonces, qué bueno es establecer a nuestro alrededor esas relaciones cálidas de cuidado, de comprensión. ¿Por qué? Porque ayuda también a minimizar y a resolver esos conflictos que podemos tener con otras personas. Y no solo eso, sino que ejerce un efecto boomerang. Cuando nosotros nos comunicamos desde este modo, la persona que recibe esa comunicación se siente más arropada, se siente más cuidada. Y no solo se queda ahí, sino que también nosotros, al relacionarnos y al comunicarnos desde ahí, nos sentimos a gusto con nosotros mismos por cómo hemos realizado esa comunicación, desde la calma, desde la serenidad, desde la asertividad, es decir, diciendo lo que queremos decir, expresando nuestra necesidad y sin dañar y sin que la otra persona se sienta incomprendido, dañado, herido, etc. Y fijaos, no solo conlleva esos beneficios, sino que también el hecho de sentirnos acompañados y queridos son unos grandes aliados de nuestra salud. ¿Por qué? Porque liberamos una hormona, que es la oxitocina, que también se llama la hormona del amor, y que potencia nuestro sistema inmune, es decir, nos protege de posibles bacterias, virus y tumores que nos puedan afectar. Con lo cual, fijaos si compensa, ¿no? ¿Y cuál es el para qué? ¿Para qué queremos activar esta comunicación no violenta? Pues en primer lugar, para comunicar desde el corazón, es decir, estableciendo filtros. Muchas veces comunicamos en modo automático y según viene un pensamiento a nuestra mente, así lo lanzamos. Y muchas veces caemos en ese sincericidio, ¿no? Es decir, decimos lo primero que nos viene a la mente sin pensar, sin caer en la cuenta de las repercusiones negativas que puede tener esa comunicación. Y no pasamos bueno, y pensamos que eso es lo ideal, ¿no? Hablar y decir todo lo que pensamos acerca de una persona o ante una circunstancia. Y ahí, si activamos ese sincericidio, lo que estamos haciendo es dañar, hacer que esa persona se aleje de nosotros, que huya. Entonces, como decía Sócrates, hay que activar una serie de filtros. Y se activan, a mi modo de ver, desde el corazón. ¿Esto que voy a decirte es verdad? ¿O es algo que he oído por ahí? ¿Esto que voy a decirte es bueno? ¿Te ayuda? ¿Esto que voy a decirte es útil? ¿Te va a servir? Y si no cumple esos 3 filtros, mejor callar, no decir nada. La comunicación no violenta también ayuda a comprender, a empatizar, a cuidar de las demás personas, pero también pone el foco en nuestro autocuidado, en cuidar de nosotros y a desarrollar la autenticidad. Pero fijaos que la comunicación no violenta también es amiga de poner límites. Y yo os pregunto, ¿normalmente en vuestro día a día ponéis límites? Y si es así, ¿cuándo los ponéis? ¿Los ponéis cuando ya estáis hartos de una situación? ¿O los ponéis desde la calma, respondiendo, indicando lo que hay que hacer y cuáles son esas líneas rojas que no se pueden sobrepasar? ¿Y cómo son esos límites? ¿Son cuidadosos? ¿Son hirientes?
Pensadlo. Fijaos, esa comunicación violenta, al activarla, lo que hacemos es desconectarnos del amor. El amor es la palabra clave a la hora de comunicarnos, a la hora de estar en el mundo. Cuando utilizamos una comunicación no violenta, lo que hacemos es aferrarnos a ese amor, a ese cariño y expresarnos desde ese lugar. Y ahora os traigo una metáfora que también la utilizaba Marshall Rosenberg, y es la metáfora del chacal y la jirafa. Con estos dos animales lo que pretende es establecer dos paradigmas, dos modelos de comportamiento, dos formas de hablar y de estar en el mundo diferentes. Nos podemos situar en modo chacal o nos podemos situar en modo jirafa. Ahora cuando os lo explique vais a ver las diferencias. Fijaos, ¿cuándo nos situamos en modo chacal? Pues cuando establecemos juicios, cuando lo que queremos es modificar el comportamiento de otra persona, cuando además nos mostramos egoístas. ¿Por qué? Porque solo nos empeñamos en cubrir nuestra necesidad, no en cubrir la necesidad de la otra persona. Es como si no viéramos más allá que nuestra necesidad. Y además, lo que queremos llevar, por supuesto, es razón, ¿vale? En vez de alcanzar esa paz o en vez de alcanzar una serie de resultados. No, queremos quedar por encima como el aceite y queremos llevar razón, ¿no? Y además se basa en ese yo gano y tú pierdes, no desea ese win-win, ¿no? Ese ganar-ganar de ambas partes. Y no solo ello, sino que también polariza, amenaza, o haces esto o atente a las consecuencias. Y cuando nos situamos en modo chacal, lo que hacemos es mezclar mucha información que tenemos y además intervienen también nuestros juicios. Y por último, cuando nos situamos en modo chacal, lo que hacemos es reaccionar ante una circunstancia en vez de responder desde la calma. ¿Qué pasa cuando reaccionamos? Pues que vamos en piloto automático, no pensamos las cosas. El cerebro que se activa es nuestro cerebro reptiliano, que es el más primitivo y es el que utilizan los animales, el que ataca, huye o se defiende. Y todo eso conlleva consecuencias negativas normalmente, tanto para las otras personas como para nosotros, que muchas veces nos sentimos mal, nos sentimos tristes, nos sentimos enfadados por una reacción que hemos tenido en un momento dado, ¿no? Y que luego, bueno, pues lo que tenemos que hacer es reparar, pedir perdón y ver qué podemos hacer para reparar ese daño que hemos hecho a través de nuestras palabras, actos, etcétera. Qué importante es, en vez de reaccionar, responder desde la calma, como decían nuestras abuelas. Contad hasta 10, no os precipitéis, cuenta. ¿Por qué? Porque si dejamos ese tiempo y ese espacio, lo que hacemos es que estamos permitiendo a nuestra sangre que fluya a nuestra corteza pensante, a nuestro neocortes. Y desde ahí podemos dar una respuesta correcta, educada, y todo esto genera muchísimas ventajas, tanto para nosotros como para las personas que comparten nuestro día a día. Y fijaos, ¿quién no actúa de forma chacal? Todas las personas, yo la primera. ¿Cuántas veces no actuamos sin pensar, sin ver las consecuencias, de forma impulsiva? Y os voy a poner una serie de ejemplos. Uf, mi compañero es que es un trepa de cuidado, ¿no? Pero es que la culpa de todo esto es que la tiene mi jefe. Porque es que, madre mía, o María es que no se centra, yo no sé, en lo que está pensando. O, por ejemplo, o acabas ya el proyecto o atente a las consecuencias, ¿eh? ¿Cuántas veces actuamos así? ¿Cuántas veces criticamos las tareas que realizan otras personas? Vaya informe me has entregado, desde luego, es que es un desastre, ¿eh? ¿Cómo podemos cambiar esa forma de comunicarnos? Que no hieran, que no dañe a las otras personas.
todas esas etiquetas que lo que hacen es enjaular a las personas con ciertas cualidades, da igual positivas, negativas, todas esas amenazas, todos esos consejos que brindamos sin que nos lo pidan. ¿Cuántas veces damos consejos, asesoramos? Y a lo mejor esa persona lo único que necesita es sentirse escuchada, comprendida. No necesita ningún consejo porque tiene todas las respuestas que tanto necesita dentro de ella. ¿Cuántas veces juzgamos por las apariencias, por lo que dicen las personas? ¿Y cuántas veces criticamos en nuestro día a día? ¿Cuántas veces exigimos a nuestro alrededor? Entonces, cuando realizamos todas estas acciones de etiquetar, amenazar, aconsejar, juzgar, criticar, andar con exigencias, lo que hacemos es que las personas huyan de nuestro lado. No se sienten a gusto. Y todo esto genera una escasa motivación para el cambio. Cuando estamos ausentes de empatía, os pregunto, ¿puede ser que tengamos ciertas heridas emocionales que no hemos sanado y que vuelven a nuestro presente y que nos condicionan nuestro día a día? ¿Cómo están tus heridas emocionales? ¿Las has curado? ¿Necesitan cuidado todavía? ¿Necesitas que cicatricen para que ciertos comentarios que puedas escuchar a tu alrededor no te escuezan? Cuando estás ausente de empatía, puede ser que realices juicios innecesarios sobre las emociones de las demás personas. ¿Cuántas veces enjuiciamos los sentimientos, las emociones de otras personas? Cuando el sentir es libre, cada uno siente lo que siente en un determinado momento. Otra cosa es que de ahí, de ese sentimiento, se deriven ciertos comportamientos que no sean correctos. Pero sobre la emoción no se posa juicio. Cada uno siente lo que siente en un determinado momento y es libre de sentirlo así. Y piensa por un momento en tu vida, en tu día a día, en tu trabajo, con tu familia. ¿Están presentes los gritos, las amenazas, el chantaje, la crítica? ¿Normalmente hablas sin pensar, sin reflexionar las consecuencias que puede tener? Y fijaos, aquí os traigo el bucle del distanciamiento. ¿Cuáles son todos esos ingredientes para que las personas se vayan de nuestro lado? Esas imposiciones o exigencias, esos consejos que no nos piden, el hecho de establecer comparaciones entre diferentes personas, mostrarnos indiferentes, no hacernos cargo de lo que pasa a nuestro alrededor, querer llevar razón en vez de querer alcanzar una serie de resultados, despreciar, la falta de autocuidado, situarnos en modo victimista o huir, pensar que el tiempo lo cura todo. Todo esto lo que hace es distanciarnos de las personas que nos rodean. ¿Y qué pasa si tomamos conciencia de esta frase poderosa? Aunque nadie cambie, si yo cambio, todo a mi alrededor cambia. Os invito a que lo probéis, ¿vale? Haced un pequeño cambio en vuestra vida a la hora de comunicarnos, a ver el impacto que supone a vuestro alrededor, a ver si cambia algo, a ver si se modifica algún patrón. Y ahora quiero que pienses en esos momentos en los que te faltó ese autocontrol, en el que no te pudiste controlar
y dejaste fluir tu emoción. En ese momento en que te sientes furiosa, furioso, ¿cómo suele ser tu tono? ¿Cómo actúa tu cuerpo? ¿Cómo suelen ser tus palabras? Y todo eso, ¿qué consecuencias tiene para ti y para las personas que te rodean? Y ahora piensa, cuando en alguna situación, a pesar de las circunstancias que eran adversas, mantuviste tu autocontrol, cuando te pusiste en tu lugar, cuando te mantuviste en tu centro, cuando estabas en equilibrio emocional. Piensa en alguna situación en la que no actuaste como la otra persona. ¿Cómo te sentiste? ¿Cómo fue tu tono? ¿Cómo fueron tus movimientos corporales? ¿Y de qué forma impactaste en las demás personas? ¿Cómo puedes responder para no caer en el mismo juego de la otra persona? Como os decía antes, todo cambia en la medida en que uno cambia. Pero este compromiso tiene que ser una motivación intrínseca, interna, contigo mismo, contigo misma. ¿Y qué ganas cuando lo haces? ¿Cómo te sientes? ¿Cómo impactas a tu alrededor? Cuando no nos dejamos secuestrar emocionalmente, ¿qué ganamos? Cuando nos mantenemos en nuestro centro, cuando andamos en equilibrio emocional, cuando respondemos en vez de reaccionar. Y piensa también, ¿cuáles podrían ser aquellos estresores que te acechan en tu día a día y que te llevan a actuar en modo chacal? ¿Te has parado a pensarlo alguna vez? ¿Qué es lo que te estresa? ¿Puede ser tu alto nivel de autoexigencia? ¿Puede ser ese perfeccionismo? ¿Puede ser que tienes que presentar muchos proyectos y trabajas bajo presión? ¿Qué es en tu caso? ¿Las prisas de última hora? ¿La falta de autocuidado? Te animo a que si tienes libreta por ahí, los apuntes y seas consciente de que en determinadas situaciones saltas debido a esos estresores. ¿Cómo los puedes minimizar? ¿Qué depende de ti, exclusivamente de ti, para minimizar la presión que ejercen esos estresores? Y fijaos, antes hablábamos del chacal, ahora nos vamos a situar en modo jirafa. ¿Y qué hace la jirafa? Pues la jirafa se para, toma perspectiva y piensa, como líder, como miembro de un equipo, ¿qué puedo hacer yo que dependa de mí, sí o sí, para mejorar tu vida? Fijaos qué paradigma tan diferente, qué modo de pensar tan distinto al de chacal. Jirafa tiene un gran corazón, es uno de los animales más altos y por tanto su corazón también es muy grande. ¿Mm? Lo necesita para que toda la sangre fluya alrededor de su cuerpo. Y ese corazón también se extrapola a su bondad, a su forma de ser. Cuando nos situamos en modo jirafa, lo que hacemos es acompañar a las demás personas, situarnos a su ladito, ni por de encima ni por debajo,
a su lado, a su mismo nivel. Y además lo que hace en su diálogo es plantear una serie de hipótesis y que la otra persona le diga si va por el camino correcto o no, si se está equivocando o es así como se siente. Explora posibilidades también. ¿Puede ser que te pase esto? Y la otra persona es la que lo confirma, lo ratifica o le indica exactamente lo que desea, lo que necesita. Y ella lo que quiere es ganar, ganar. Que todas las personas ganen, no solo ella. No emite juicios. Y además, como decimos en coaching, escucha a todas las voces del sistema. Qué importante sería activar alguna de estas cosas en nuestro día a día. Acompañar, plantear hipótesis, eliminar esos juicios que vienen a nuestra mente, siendo conscientes de ellos, pero no darle ese valor y escuchar, activar esa escucha activa, que muchas veces vamos en piloto automático y ni siquiera nos paramos a escuchar lo que las personas de nuestro alrededor nos dicen. Y fijaos, aquí tenemos a las 3 jirafas hablando, y es que 1 más 1 más 1 no son 3, sino que es infinito, ¿no? Esas posibilidades se abren enormemente. Cuando creen en el buen hacer y aunan las capacidades de las personas. Pensando juntas podemos alcanzar objetivos, podemos generar un equipo de alto rendimiento. Qué potente es esto para las organizaciones. Situarnos desde este modo. ¿Qué conseguimos? Conectar, establecer relaciones duraderas, basadas en la autenticidad, en el respeto mutuo, en la asertividad. Fijaos, cuando incorporamos en nuestra comunicación ese respeto, esa empatía, esa asertividad, todo cambia. Aumenta también nuestro bienestar personal y laboral. ¿Y cuáles son esas pautas de las que habla Marshall Rosenberg, de la comunicación no violenta? Pues fijaos, en primer lugar, hablar de hechos objetivos, de lo que realmente está pasando, ciñéndonos a hechos objetivos, activando esa empatía sincera con la otra persona. También expresando nuestra necesidad, pidiendo lo que realmente necesitamos de forma específica y agradeciéndolo al final. Os voy a poner un ejemplo. Imaginaos que yo trabajo en un call center y tengo, bueno, en una oficina de atención al cliente y tengo una socia que es María, que es la que veis en imágenes. Y fijaos, María últimamente está llegando tarde. Está llegando tarde y por tanto, pues no puede atender a los clientes en el momento en que ellos llegan a la oficina, ¿no? Entonces me voy a ceñir a hechos objetivos. Es decir, María, veo que esta semana has llegado tarde 3 días. Yo ahí no estoy emitiendo ningún tipo de juicios, es la realidad. María ha llegado un día a las 9:10, otro día a las 9:10, otro día a las 9:15, otro día a las 9:20. ¿Vale? Me ciño a esos hechos objetivos, aunque en mi mente esté pensando, jolín María, qué tardona es que siempre llega tarde, ¿eh? Entonces, ante esos hechos objetivos, María, esta semana has llegado tarde 3 días, pues yo me pongo en su lugar y activo esa empatía sincera. Y entonces le digo, María, entiendo que por las mañanas tengas que madrugar mucho, que tengas que llevar a tus hijos al colegio, que los tengas que vestir, que hay mucho tráfico. Cuando veo que los clientes se tienen que sentar a esperarte, porque todavía no has llegado, me siento impotente. Necesito que llegues a tu hora para que los clientes se sientan atendidos y podamos brindar una atención excelente. Te pido, por tanto, puntualidad. No obstante, si algún día, de forma puntual,
tienes que llegar más tarde por cualquier circunstancia, no te preocupes. Y acabo con un agradecimiento. Te lo agradezco mucho, María. María puede ser que acceda al cambio, que no, que siga en sus 13, pero por lo menos yo le he trasladado mi necesidad de una forma que considero que no la he herido. Y ahí se basa. Esa es la clave. Trasladar mi necesidad de forma que la otra persona no se sienta herida. ¿Mm? No sé qué os parece, ahora después lo comentamos. Entonces, a grosso modo es activar esa empatía sincera, centrarnos en los hechos objetivos, expresar nuestros sentimientos sin necesidad y lanzar nuestra petición. Y por último, dar las gracias. Puede parecer un poco enrevesado al principio, pero una vez que lo vayamos integrando y aprendiendo, llega un día que sale solo. Pero es verdad que se necesita cambiar ese chip y ponernos manos a la obra. Todos los cambios generan resistencia. Tenemos un cerebro neofóbico al que le asusta todo lo nuevo y él prefiere no gastar mucha energía y bueno, pues hacer lo que siempre hace, ¿no? Entonces yo os pregunto, si queréis que vuestras relaciones sean fuente de felicidad, ¿consideráis que debéis empezar por dar algo diferente? Y vamos a poner otra vez el foco en ti. Vamos a generar un plan de acción inspirador, entusiasta, alcanzable. ¿En qué podrías mejorar específicamente para ser una persona más cercana, más comunicativa, más empática? ¿Qué pasito, aunque sea mínimo, podrías dar para acercarte a las personas que están a tu alrededor y que esa relación sea duradera, auténtica y fortalecida en el tiempo? Es solo un pasito. ¿Mm? ¿Cuál es tu nivel de compromiso del 1 al 10? ¿Te animas a compartirlo? Anótalo si quieres en un cuaderno y tenlo cerca de ti. Yo os pregunto por último, ¿en qué área de confort estáis instalados? ¿Merece la pena salir de esa zona de confort, aunque sea un ratito? Yo os propongo otro ejercicio. Elige una cualidad que desees cultivar durante esta semana. Algo que consideres que si lo activas en tu día a día, puedes mejorar esas relaciones. Ya sea esa escucha, ese estar en el presente, esa asertividad, esa empatía. ¿A qué valor te quieres aproximar? ¿Qué valor quieres poner en acción durante esta semana? Y por último os pregunto, ¿cómo os sentís ahora en comparación con cómo os sentíais cuando entrasteis a esta sala? Y aquí finaliza el webinar, ¿vale? Ahora si queréis activamos micros y me vais comentando. Muchísimas gracias, Elena. Súper interesante y súper profundo, ¿no? Por aquí tenemos unas cuestiones. Lo primero, darte las gracias. Gracias a Para la vosotros. gente, podéis abrir el micro tranquilamente para conversar, ¿no? Bueno, por aquí hay algunas preguntas que nos han llegado. Por ejemplo, Carlos dice, la comunicación colaborativa debe ser institucionalizada desde la alta dirección de la organización o puede ser generada de manera informal. Cada uno de nosotros podemos ser responsables de nuestra comunicación y debemos serlo. O sea que yo pienso, a mi modo de ver, que parte de cada persona, de cómo se quiere comunicar, en base a qué valores. Y todo eso va a irradiar de forma positiva en la organización. Y por supuesto, personas directivas, mandos intermedios, resto de plantilla, todo el mundo se puede adherir a estos valores, que es que no solo sirven para el ámbito laboral, sino que se pueden extrapolar y transferir a otros mundos, a otras esferas en las que habitamos. Bueno, por aquí, aunque tú has terminado
Por aquí también te decían, Elena, si puedes poner la última transparencia con tus datos también y Sí, teléfono de contacto, ¿vale? Si la puedes compartir. A vale. ver, por aquí preguntan también, aunque prácticamente lo has dicho al final, Sí, ¿no? Uf, ¿por dónde empezar? ¿O cómo se hace, ¿no? Al final lo decías, ¿no? Entiendo que con pasitos pequeños, ¿no? Y con pequeñas acciones, ¿no? Todos los días así, un poquito más, ¿no? así es. Comprometeros en la medida de lo posible a aferraros a algún valor, alguno de ellos que resuene con vosotros. Esa escucha activa. ¿Cómo lo podemos hacer? Muchas veces nos están hablando y estamos escribiendo en el ordenador o estamos mandando un WhatsApp. ¿Estamos escuchando realmente a esa persona? ¿Estamos estableciendo un espacio burbuja donde solo estemos los dos? Cuando establecemos ese espacio y damos a esa persona ese tiempo, lo que estamos diciéndole es, me importas, le estamos dando valor y eso genera una proximidad brutal entre las personas. Pero para eso nos tenemos que liberar de esos distractores que tenemos a diario. El móvil, el ordenador, las redes sociales. Bueno, por aquí también otra cuestión que comparten, bueno, que por aquí han mandado varios, sobre todo también es el tema del tipo de sociedad donde vivimos, ¿no? Es decir, la corriente te arrastra, entre Así es. comillas, no te permite prácticamente aplicar lo que tú dices, ¿no? Muchas Sería, veces estamos... Sí, perdón. no, no, que digo que sería otro de los problemas que está encima de la mesa, ¿no? Exactamente. ¿Vamos en piloto automático? ¿Estamos dedicando un tiempo y un espacio a nuestro autocuidado? ¿A reflexionar cómo estamos haciendo las cosas? Creo que el compromiso también parte en este sentido de nosotros mismos. Aunque la vorágine, este mundo buca o bani del que tanto se habla, que es frágil, no lineal, incomprensible, que genera ansiedad, que genera miedo, todo eso está ahí, ¿no? Pero si nos ponemos ese traje responsable, a pesar del mundo en el que vivimos, a pesar de que muchos valores se están perdiendo, ¿qué está en mi mano hacer? ¿Qué sí o sí, que dependa de mí, puedo hacer para impactar de forma positiva a nuestro alrededor? ¿Cómo me puedo cuidar? ¿Cómo me puedo atender? Una vez que yo me cuido, que pongo por escrito cuáles son mis necesidades, soy también más consciente de mí misma. Y si yo me cuido, también en cierto modo puedo cuidar a los que están a mi alrededor, a mis hijos, a mi equipo. Pero es verdad que necesito ese tiempo y ese espacio para mi cuidado, para mi deporte, para mi tiempo libre, para mis hobbies, para desconectar y luego volver a conectar. Pero es verdad que no es fácil, que También tal y sería como está ahora interesante, mismo ¿no? organizado el mundo, no es sencillo. Elena, un poco ver cómo lo aplicamos nosotros en nuestra misma vida, no en la empresa, ¿no? Porque lo practicas en tu familia, habitualmente lo haces en casa, y lo haces en casa como lo vas a hacer fuera, ¿no? Exactamente, o sea, yo creo que como padres o madres que podemos ser, lo que tenemos que generar es sembrar esa semillita en ellos desde chiquitines, ser ejemplos, porque además muchas veces decimos cosas, hablamos mucho, pero la infancia lo que hace es ver cómo estamos actuando a través del ejemplo, cómo actúa mi padre, cómo actúa mi madre, cómo se hablan, cómo se dirigen, qué palabras utilizan, qué gestos. Entonces somos un ejemplo. Y pienso que la base está en la educación, en nuestros niños. Entonces, qué importante también cultivar esos espacios de respeto, de mimo, de asertividad, de poner límites para construir un mundo mejor.
Pues nada más y nada menos. Dejamos aquí estas reflexiones. Elena, terminamos Ujú. aquí. Vamos a dar por finalizado este webinar. Agradecer a todos los asistentes y luego los que lo ven grabado. Pues esperamos que os haya gustado, que os permita también reflexionar. Elena va a llevar con nosotros una serie de webinars, así que el próximo webinar, Elena, comenzamos viendo las tareas que han puesto en marcha, si han reflexionado, que muchos repetirán, ¿de Fenomenal. acuerdo? Y a ver cómo nos va. ¿De acuerdo? Venga, Pues buenas estupendo tardes a punto de todos y partida. a todas. Gracias, Elena. Hasta Muchísimas luego. gracias a vosotros. Un saludo.